Hola Internet. ¿Qué se obtiene al combinar El Padrino 2, la dinastía Kennedy y Donkey Kong? La historia familiar del alcalde Diamante. De esas combinaciones que uno jamás pensaría que vería. La segunda parte de la saga de los Corleone reveló cómo su patriarca, Vito, escapó de una vida violenta en Italia para iniciar una nueva, aún más violenta, en Nueva York. Los Quimby o los Diamantes siguieron un camino similar, con menos violencia y más barriles y mujeres. Para entender o disfrutar este episodio no es necesario ver la película, pero la recomiendo igual. Ya si no tienen 3 horas y media para quemar, pues vean el episodio de Zootopia Plus en el que Mr. Big explica cómo migró a otro lugar buscando prosperidad y convirtió un negocio legítimo en uno legítimo, entre comillas. No digo que es exactamente lo mismo, pero así tendrían una idea de por dónde va la cosa. El título del episodio proviene de la frase mortuoria de las cenizas a las cenizas y del polvo al polvo, solo que aquí usan la palabra sashes, que quiere decir faja o banda, que es lo que usa el alcalde Diamante. También es conveniente porque durante un sermón del reverendo la señora Glick se desploma sobre el órgano de la iglesia, de forma similar a la otra organista, la señora Peces, aquella vez. Pero Glick falleció, no pasaron ni 30 segundos y ya se fue. ¡Pau! Sí, ella ya había muerto, hasta la vimos en el cielo, pero se retractaron de eso y volvió. Esta vez aseguran que su deceso es permanente, y antes de que alguien lo diga, el que Cloris Leachman, la recordada abuela de Malcolm, falleciera no tuvo nada que ver, ella solo la interpretó en su primera aparición. Están siguiendo la tendencia de eliminar personajes poco usados, pero a diferencia de, digamos, Larry, la señora Glick no generó una emotiva historia al irse. Ella tenía una gran fortuna, seguramente por pagarles centavos a quienes hacían sus quehaceres y por vender tazones carísimos. Bueno, puede ponerse muchas cosas en él. No, es para caramelos, Ned, $90. Y le dejó ese dinero a la escuela primaria para apoyar los estudios musicales. Sin embargo, un nuevo chico, Joe Diamante III, propone usarlo para un festival de música de 3 días, invitando a grupos como Gorm. Nunca creí ver una referencia a War en Los Simpson. ¡Increíble! Y el grupo principal sería Chunk Mafia, parodia de los Black Eyed Peas, cuyo auge ocurrió hace 20 años. ¡Paren el tiempo! Imitando los pasos políticos de su padre, Joe III se postulará para presidente del consejo escolar y así poder realizar el festival, preocupando a Lisa, quien prefiere la inversión propuesta por la señora Glick. Aquí nos recuerdan que los Diamantes son una parodia de los Kennedy. ¡Levántate, Lizer! Presidente Kennedy. We could be lectured by Lisa, or let's all kick off my son's campaign with free frozen yogurt. Y como dije en la reseña anterior, me sorprende que no hayan aparecido aún más hijos bastardos de Diamante, como el visto en Y con Maggie son 3, el que tuvo con Cookie Kwan. Ese no es mi bebé. Críelo como a su hijo. O los de su familia secreta, pero este es legítimo. Joe III usa el dinero familiar para atraer votos y a Lisa le aterra que la ciudad sea controlada por una familia que nunca ha pasado por una penuria. Pero vemos que no es así, remontándonos 100 años atrás al pueblo ficticio de Quimby, Irlanda. No es un lugar, pero Quimby sí es un apellido común en el Reino Unido. Allí Joe I, padre del alcalde y abuelo de Joe III, vivía con sus padres y muchos hermanos y escapó a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades. Su apellido era O'Shaughnessy, pero ya que el oficial de migración creyó que era algo falso, le puso el nombre de su pueblo, Quimby, como apellido, igual que ocurrió con Vito Corleone, originalmente Vito Andolini. En el presente, Lisa piensa en quién podría enfrentar a Diamante, y vaya sorpresa, concluye que debería ser ella. Sin embargo, Devin, el chico que debutó en el primer episodio de esta temporada, la trae de vuelta a la realidad y le dice que solo obtendría 2 votos, el suyo y el de Milhouse. Pero no debería despreciar eso. Recordemos que cuando postularon a Bart a presidente de la clase, su rival, Martin, ganó con 2 votos. Y es precisamente a Bart quien Devin sugiere para enfrentar a Joe III, ya que es más popular. Aún no sé qué pensar de este Devin, pero al menos Lisa tiene un amigo, ¿no?
De vuelta al pasado, Joe primero no la pasó bien en el Nuevo Mundo, ya que su trabajo consistía en escarbar entre estiércol de caballo buscando monedas, uno de tantos empleos horribles que existían entonces, e igual no lo contratarían en otro. A los inmigrantes, en particular a los irlandeses, los rechazaban por verlos como ebrios pendencieros, una discriminación que sí ocurría en la vida real. El Día del Garrote es una farsa. Lo inventaron en el siglo XVIII como pretexto para golpear irlandeses. Es cierto, apalearon a muchos, pero fue muy divertido. En el desfile del Día de San Patricio, en el cual irónicamente no podía participar, Joe vio a Spanucci, fabricante de barriles, a quien fue a pedirle empleo, pero también lo rechazó. Imitando a Vito Corleone eliminando al extorsionista Don Fanucci, Joe primero ahogó a Spanucci con un sándwich y falsificó su testamento para quedarse con su negocio, el cual hizo prosperar con los años, algo que vemos al estilo de esos viejos rollos de noticias. No, esta vez no quise hacerlo. A pesar de conseguir su fortuna con los barriles, seguían discriminando a Joe primero. Se rieron de él cuando dijo que quería ser parte del consejo de la ciudad. Ese mismo día nació su hijo, Joe II, y prometió que un día él llevaría a lo alto el apellido Diamante al usar bandas de distintos puestos políticos. Uno creería que el Bart actual rechazaría los juegos retro, pero aquí lo vemos jugando a Donkey Kong. Lisa lo convence de postularse para fastidiar a Skinner, algo que hace desde el inicio de su candidatura, poniéndole abejas en su auto. Su rival, Joe III, lo ataca con una publicidad en la que les pregunta a los alumnos si quieren elegir a un presidente cuyo nombre rima con fart o flatulencia. Deja ver, Bart, Sar... Sí, no hay ningún problema con ese. Esa ridícula muestra de humor escatológico pone a Bart atrás en las encuestas. ¿Quién rayos es esta chica? Teniendo tantos personajes establecidos me extraña cuando ponen a una random en una escena. Lisa decide investigar a los Diamante, ya que se pregunta cómo es posible que una familia con tantos escándalos siempre salga airosa, en una escena que imita al filme Todos los hombres del presidente, algo a lo que la serie ya había aludido hace más de 30 años, y con ella misma. Encuentra una foto del alcalde Diamante casándose con una mujer muy parecida a Marge, con su madre y sus tías también presentes. Esa era la tía Beatrice Bouvier, de la cual Marge no quiere hablar. Beatrice Bouvier. I get coffee for the person who gets you coffee. Es extraño escuchar a una Bouvier sin voz ronca. Tal vez es porque ella debe ser hermana del padre de Marge, Clancy, y no de su madre, Jacqueline, cuyo apellido de soltera es Gurney. Pero si ese fuera el caso, entonces ¿por qué se parece a Marge? ¿Es que acaso los Bouvier son como los Van Houten que quieren casarse con gente similar a ellos? ¿Qué diablos le pasa a la gente de cabello azul de esta serie? Cabello azul, ¡ay, qué esperpento! El fundador del pueblo debe estar revolcándose en su tumba. Sí, él podrá haber sido muy pirata y asesino, pero al menos nunca tendría arrumacos con sus primas. En fin, esto es un poco confuso. Mientras que Joe primero quería que su hijo siguiera sus pasos, explotando a la gente y teniendo amantes aparte de su esposa, Beatrice lo convenció de que hiciera algo por los menos favorecidos, en particular por los del barrio irlandés, un sitio que su padre quería olvidar, por su trágica vida ahí y por sus costumbres extrañas, como comer carne de un cono de helado. Joe prometió hacer algo por ellos y le propuso matrimonio a Beatrice. Entonces los Simpson son parientes políticos de los Diamante y los Burns. Tantos familiares ricos y no poder pedirles prestado, sobre todo porque Joe II y Beatrice fueron esposos solo por un día. Joe primero creyó que su hijo se había casado con ella para congeniar con la chusma, lo cual no era cierto, él sí la amaba, pero igual quiso que mantuviera la imagen promiscua de su familia, teniendo amantes en público, y lo que su padre quería se cumplía. Una exageración de lo que ocurría con la familia Kennedy, cuya vida amorosa ocupaba tanto espacio en los periódicos como en la política. Obviamente Beatrice no toleró eso y lo abandonó. Una historia de una mujer trabajadora llamada Beatrice enamorándose de un mujeriego. ¿Dónde he visto eso antes? La pequeña Marge... Ay, la pequeña cachetoncita, qué tierna. ¡Cállate, borracho inmundo! ¡Cállate! Le preguntó a su tía si se iba a su palacio, creyendo que ella era una princesa. Pero Beatrice, alterada, le dijo que los cuentos de hadas no existían, lo cual marcó a Marge por siempre. Pensé que juntarían a Joe II con Jacqueline, ya que su apellido de casada era el mismo de soltera de la esposa de John F. Kennedy, pero prefirieron usar a un nuevo personaje, lo cual tiene más sentido porque Jacqueline ha envejecido mucho más que Diamante, o al menos lo aparenta. Según esto, la edad de Joe II es confusa, dan a entender que tiene más de 60.
Y por cierto, su esposa actual, cuyo atuendo imita al más conocido de Jacqueline Kennedy, ni se asomó en el episodio. En el presente, a pesar de haber cambiado a su favor la publicidad flatulenta de Joe III, Bart pierde las elecciones, y de nuevo Wendell fue el factor decisivo. Ahí está, si quieren ganar una votación deben apelar a la gente con náuseas. A Lisa le frustra que el programa de música se fuera al traste, y a Bart que sus compañeros lo rechazaran. Y es que al final, ese tipo de elecciones escolares no son más que concursos de popularidad. Joe III le dice a Lisa que su padre quiere que ella se una a su gobierno escolar, y lo que su padre quiere se cumple. En el pasado, Joe II quiso ser más que un alcalde y se postuló a gobernador del estado, un puesto que ha tenido por años Mary Bailey, otro de esos personajes que rarísima vez aparece. Pero lo echó a perder en un debate al extrañar a Beatriz y decir que quería volver con ella y serle fiel, lo que el pueblo de Springfield no toleró porque querían a un gobernador mujeriego. En medio del evento, su padre sufrió un infarto y en su lecho de muerte le dijo a Joe II que jamás sería algo más que un alcalde de un pueblucho. En el presente, Marge y Lisa se reúnen con la tía Beatriz y esta le explica a su sobrina lo que Joe II le hizo. Priorizó lo que quería su padre sobre su amor. Marge la entiende y se reconcilian, y con eso Lisa afirma también entender a los Diamante y visita a Joe III, quien juega una versión en realidad virtual de Donkey Kong, la cual sí existe, aunque no es oficial. Lisa acepta unirse a él y le entrega su primer discurso, en el cual compara la historia de su familia a la de Donkey Kong, ya que toda su vida han estado saltando barriles o destruyéndolos con martillos, y él no quiere seguir ese camino, así que renuncia al puesto y deja que Bart lo tome. No entendí esta decisión. Pero Chalmers dice que según las reglas escolares, en caso de ocurrir esa situación, el cargo debería ser ocupado por el jefe de guardianes de pasillos. Yo soy el perro malo. No, él no, Martin, quien promete dedicar el dinero de la señora Glick al programa escolar de música. En vez de enfadarse con su hijo, el alcalde le dice que está orgulloso de él, y Lisa se alegra de haber terminado el ciclo de 100 años de frivolidad que tuvieron los Diamante. Quería que me gustara este episodio. El inicio de la saga de los Diamante fue interesante, con Joe primero navegando las consecuencias de la inmigración y Joe II obteniendo su carácter mujeriego de su padre, algo que ocurre mucho. Pero, y es un gran pero, después de décadas de ver al alcalde siendo un tipo libidinoso, corrupto y analfabeto, No soy analfabeto. ¿me van a salir con un cuento tipo Armando Barreda diciendo que tenía un buen corazón? Me cuesta muchísimo más creer eso que creer que Skinner tuvo un pasado rebelde. E igual que Joe primero ahogando a Spanucci con el sándwich, siento que forzaron muchas cosas dentro del capítulo. Como pueden ver por este video, pasaron muchas cosas, e incluso así siento que faltó una parte, o que al menos expandieran el trasfondo del hijo del alcalde para justificar su decisión al final. ¿Por qué renunció? ¿Solo porque Lisa apeló a su juego favorito? ¿O qué? Preferiría que hubieran eliminado la trama del presente y que le dedicaran todo a la saga Diamante. Eso de las elecciones escolares ya lo hemos visto un par de veces y no fue tan interesante aquí. Por una vez espero que el alcalde vuelva a su statu quo y a perseguir mujeres y que echen la caracterización vista aquí en un barril. Y lo envolvemos en una alfombra y lo lanzamos a un barranco. ¿Qué? En la próxima ocasión llegamos a la mitad de la temporada. ¡Paren el tiempo! Un brillante escenario de espectáculos abre en Springfield y uno de los grupos favoritos de K-pop de Lisa se presentará allí, pero los boletos se agotan en menos de un segundo, a manos de un malvado revendedor que acapara las entradas para todos los espectáculos de la ciudad, al punto de que involucran al FBI para encontrarlo. ¿Podrá Lisa ir al concierto? ¿Quién es el revendedor? ¿Qué personaje olvidado del programa hará una breve reaparición? ¿Será el episodio una adecuada adaptación del mundo del K-pop? Adelanto que eso último no lo sé, tendría que preguntarle a alguien que sí. Dos cosas para el cierre. En el episodio 12 de esta temporada, el elenco principal del doblaje latino de la serie participará en la versión en inglés, no interpretando a sus personajes habituales sino a otros, pero igual, es un gran reconocimiento para ese equipo. Ojalá Nancy Mackenzie también hubiera estado ahí, una lástima. Y segundo, James L. Brooks, co-desarrollador de Los Simpson y quien el 11 de diciembre recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, apenas hasta ahora, estrenó su primera película en 15 años, una comedia romántica titulada
Ella McKay. Se conecta con Los Simpson de dos maneras. Una, Brooks usó la serie para promocionar la película, con una versión amarilla de su afiche y un pequeño video en el que Marge y Lisa salen de ver el filme, y la niña está emocionada porque consideró que la protagonista es un gran ejemplo a seguir. Brooks está en todo su derecho de usar a Los Simpson para esos fines, sin él no existiría el programa, pero pues no lo sé, no es muy convincente. Y dos, varias personalidades relacionadas con el programa actuaron en la película, como Albert Brooks, Tracy Ullman y Julie Kapner, voz en inglés de Marge. Vi una entrevista promocional de Kapner al respecto y pues se nota que el paso del tiempo es inevitable, tiene 75 años. Teniendo en cuenta que perdimos a nuestra Nancy Mackenzie y que hace poco también falleció Beatrice Picard, la voz franco-canadiense de Marge, pues le deseo muchos años más de vida y salud a Doña Julie. Por ahora les agradezco por ver, les deseo que todos sus escándalos sean privados, y si algún día me postulo a algún cargo político esperaría que al menos los miembros del canal votaran por mí. ¿Sería corrupto y mujeriego? Por supuesto. ¿Volverían a votar por mí luego de eso? Apuesto a que sí. Gracias por su contribución a mi campaña. Y súper gracias por sus súper comentarios. Veo que el enemigo de Homero es el favorito de muchos y lo entiendo, me gusta bastante también. Y el que tu primo tenga un auto ensangrentado no es un problema, le da personalidad al vehículo y una historia que contar. A menos que sea la policía, será divertido para todos menos para tu primo. Una mención especial para la siguiente tanda de super amigos del mes: Krabs, Dante Esparda Altair, Loki Striker, Tenoch 01, Homeless Specter, Mario Santizo, Leandro Velázquez, Sakura Danabi, Legend 7, Wonderful Rami, Santiago Lemuel Miño, Selena Fernández, The Winter Sin Casa, BNTs en la Cebolla, The Trank, Bruno Burgoa, Miguel Alvarado, Facu Vanegas, Mika Nutikizama, Señor Bolainas, Felipe Quintana, Fonibal 24, Carpin Review, Eleazar, Maricruz Z, Lobo Bonk, Luis Illanes, Itcho, Goldencio Channel, Esteban Elguera, Friendly Dragon, Joel Ruiz, Tostada, Corona de Hierro, Elena Cataluna y Germánico XD.